Dios los bendiga, mis amados hermanos. Abrazos fraternales para todos. Cristo vive, Cristo reina, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos. Les quería compartir palabra, mis hermanos, y saludarlos, ¿verdad? El Señor nos ayuda a seguir adelante. Ustedes saben que he estado subiendo menos, ¿verdad?, videos, pero el Señor sabe, ¿verdad? Y también es difícil, ¿verdad?, para mí, ¿verdad? Pues en el YouTube todos pueden ver videos, mis hermanos, y a veces, ¿verdad?, hay personas que mejor ni nos vieran, ¿verdad? O sea, que uno no quisiera que siquiera te pudieran ver. Y cosas, ¿verdad?, que solo el Señor nos ayuda y podemos seguir adelante, mis hermanos. Así como Dios se aparta del que le falla, ¿verdad? Así también muchas veces nosotros no quisiéramos que ni siquiera nos pudieran ver, ¿verdad? Y estar con el Señor mejor, ¿verdad? Irnos con el Señor siempre. Nosotros somos su iglesia y esperamos a nuestro Dios. ¿Ok, mis amados hermanos? El Señor nos ayude. Les quería hablar acerca del temor de Dios, ¿verdad? De ese temor que todos dicen tenerlo, o que se dicen cristianos, hijos de Dios, pero no quieren entender lo que es el temor de Dios, o cuando el Señor nos dice, ¿verdad?, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ok, mis amados hermanos? Ahí tengo un pelo parado, no importa. Entonces, la humanidad no quiere entender, mi hermano, lo que significa, ¿verdad?, el temer a Dios. ¿Ok? Lo que es temer a Dios, mis amados hermanos. Perdón que hay viento y se me mueven las páginas, ¿verdad? Y quieren hacer lo que a ellos se les ocurre. Ellos quieren vivir un evangelio a su propia manera, ¿verdad?, en su propia forma, y no como nos dice la misma Escritura y no habla el mismo Espíritu Santo, mi hermano. Pues para los que son de Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos habla y por medio de Él somos. Y por medio de Él somos, ¿verdad? Y todo lo que nosotros podemos ser, todo lo que nosotros podemos, mi hermano, hacer, ¿verdad?, con el Señor, y vencer el mal y el pecado, es la gloria de nuestro Dios y no de nosotros mismos. Entonces, mi amado hermano, muchos no quieren entender las cosas tan simples y reales que hablamos en Dios, que son lógicas, pues Dios es santo, y hablamos de santidad y de pensamientos que no son de carne humana, sino de cosas que quiere el Espíritu Santo de Dios. Y muchas cosas que a los espirituales les son muy fáciles de entender, pero yo sé que, mi hermano, hay gente en el mundo carnal que ve las cosas muy diferentes. Aunque las expliquemos y las digamos, no son para entender. Muchas cosas que no se pueden explicar, mi hermano, humanamente para que le entiendan los demás. Muchas cosas que los demás simplemente las van a entender de otra manera y las van a entender de formas erróneas y se van a extraviar, mis hermanos. Y que es mejor guardarla individual, ¿verdad?, en la propia relación de uno con Dios, porque son cosas que no van a entender los seres humanos normalmente, con conocimiento de hombre, la forma como miran los hombres, o sea, con su forma, con sus ojos, sus sentidos humanos, no van a lograr discernir el entendimiento y el alimento de ciertas explicaciones del Espíritu. Ellos las van a percibir de una manera muy diferente. Entonces, no se puede, mi hermano, simplemente compartir todo conocimiento con las personas que no entienden, con las personas normales, ¿verdad?, sin Dios, que no les importa a Dios. Porque no van a entender, mis hermanos, como gente, ¿verdad?, que yo les he dicho, les hablé de Dios y hasta me dijeron del diablo, mi hermano, y yo les hablaba en forma, en parábola, en ejemplo, para que entendieran una cosa, y las mismas personas terminaban diciendo que por qué cambiaba el tema, ¿verdad? Porque eran ignorantes, son personas que no tienen al Espíritu Santo y son hijos del diablo.
y aunque tengan apariencia de justicia o de Dios, no la tienen. Y al final sus frutos demuestran los adulterios, fornicaciones, engaños, mentiras, una y otra vez, que no dan frutos para Dios jamás. Entonces, mi hermano, ahí pueden ver que no es lo mismo, o sea, todos no vamos a percibir lo mismo. Y yo les explico la palabra verdad a mis hermanos, que yo sé que me entienden, pero no todos, no todo el que pasa por el canal entiende. Otros vienen llenos de doctrina, de letra, de fecha, de cosas, pero no entienden la justicia de Dios, no entienden a Dios. Otros todavía están en la mente diferenciando el primer testamento, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, y no saben entender que es el mismo Espíritu y el mismo Dios que está hablando, y que mi hermano, Él nos ha cambiado, Él va a hacer justicia y va a castigar la tierra. O sea, Él no ha cambiado, así como Él es. Y si Él ha tenido tiempo de misericordia para que cambie la humanidad, no la confundan como que Él es diferente, como que Él no vaya a hacer justicia, mis hermanos, ¿verdad? Entonces Él nos ayude, mis amados hermanos, para poder seguir, ¿verdad? Y tener eso que todos dicen tener, pero nadie tiene, mi hermano, el temor de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios capítulo 14, ya el viento me lo tiene ni por dónde, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 16, sí, 16, le voy a poner el dedo al medio. Entonces, mi amado hermano, Proverbios 14, 16. Lo vamos a leer en la versión Reina Varela 1960, pero hay otras versiones que lo dicen de una manera más directa, ¿verdad? Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En otra versión dice, el sabio teme al Señor, ¿verdad? Y se aparta del mal, ¿verdad? Mas el insensato se muestra insolente y no sé qué dice, pero cosa que es arrogante o confiado y hace mal. O sea, deja todo mal, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, aquí está claro en la escritura, ¿verdad? Mis amados hermanos, está claro que el temor de Dios, ¿verdad? Ese temor de Dios que todo, ay sí, yo temo a Dios, yo soy de Dios, yo soy cristiano, pero no entienden ni saben nada. El temor de Dios, mis hermanos, es apartarte del mal, es que tú no cometas pecado. ¿Okay? Por eso dice que el que el que peca es del diablo, y el que es de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. O sea, mi hermano, no puedes tú decir ser cristiano o hermana si tú nunca temes a Dios ni te apartas del mal y dejas que haces todo mal, te mueves en mal, en pecado, en adulterio, en fornicaciones, y tú descaradamente ahora dices que eres cristiano o cristiana, que eres de Dios, si toda tu vida has dado frutos para Satanás, para el diablo. Es porque el diablo está dentro de tu corazón y no oyes a otro espíritu. Él es el que te llama, que desobedezcas, que te vayas, que ames el dinero, los placeres, que peques, que adulteres. Él es el que te mueve esas cosas, ¿verdad? Pero el mundo no quiere entender, mis hermanos. Entonces, bien resumido, ¿verdad? El temor de Dios, eso que dice la Escritura, mis hermanos. Someteos unos a otros, ¿verdad? Lo que hemos dicho, someteos unos a otros en el temor de Dios, o en el temor de Dios. O sea, que se sometan los unos a los otros, que hagan caso a sus hermanos, cuando sus hermanos les hablen de apartarse del pecado y del mal, de cosas, mi hermano, que los llevan al infierno. Eso sí tienes que hacer caso, ¿ok? Pero no se sometan en pecado, en adulterio, en fornicaciones, como en esas congregaciones donde aparece un hombre que se dice de Dios y le dice a las mujeres que se acuesten con él porque él es el de Dios, y él dijo, no, eso es una locura, eso es un diablo hablando ahí, porque Dios no va a hablar esas cosas, Él es santo, y su espíritu es santo, es un espíritu inmundo, disfrazándose. Pues sabemos que el diablo es un engañador, y él no es novedad, mi hermano. Algunos se sorprenden, ¡ay, cómo él, siendo de Dios, pudo hacer esto, pudo hacer...! No, mi hermano, no es una novedad, eso es lo más claro. O sea, el diablo siempre se ha querido presentar como ángel de luz, ha querido disfrazarse por justicia. Entonces, ¿cómo se sorprende la humanidad al ver que aparecen gente que dice ser de Dios siendo del diablo?
si el espíritu inmundo se esconde en los hombres y quiere aparentar ser de justicia? Eso es lo más de siempre, mi hermano. Desde el principio del mundo el diablo se ha escondido en las cosas para el que se deja seducir y controlar por él, hacer y moverse y destruir. Matar, robar y destruir. Entonces, mi amado hermano, ¿verdad? Que temor de Dios, apartarte del pecado y del mal. El que dice que teme a Dios, mi hermano, y peca deliberadamente y cada vez que es movido a hacer una maldad, un pecado, o irse y desobedecer a la palabra, desobedecer a Cristo, dejar las cosas, adulterar, ese no es de Dios, mi hermano. Ese lo mueve el espíritu anticristo, el que es desobediente a Cristo, que es contrario al Señor. Pero ellos se la creen, ¿verdad? Pero están engañados. ¿Para qué les vamos a mentir? Nosotros no somos de la mentira, somos de la verdad. Nosotros somos luz, para que ustedes abran los ojos y vean la verdad, ¿ok? La luz, mi hermano, donde está, dice las cosas como son y aclara las cosas, la oscuridad y las tinieblas, donde no entienden los demás. Entonces, mi hermano, ¿verdad? El temor de Dios, el sabio, ¿verdad? Teme a Dios y se aparta del mal, mas el insensato, el imprudente, ¿verdad? O el necio se muestra confiado y no se aparta, le sigue adelante, peca, adultera, fornica, se va, abandona y todo, así, ¿ok? Ese es el insensato, el que muchos son insensatos, pero creen que son de Dios y están muy errados, ¿ok? Van directo al infierno y no se dan cuenta. Pues no se extrañen, todos sabemos que los pecadores son ciegos, que los insensatos, que los impíos no saben dónde van, ¿ok? Y que están engañados por Satanás. Y muchos creen que van al cielo, ¿ok? Así que no se extrañen, tampoco es algo nuevo. O sea, no se extrañen por ver a alguien que se dice cristiano, lleno de adulterio, fornicación, mentira, y toda su vida obras del diablo. O sea, no se extrañen que ellos todavía se la crean, ¿verdad? Que están bien. Porque eso es normal, ¿ok? Es de siempre ha sido así. Entonces, mi amado hermano, el sabio teme al Señor y se aparta del mal, y el insensato se muestra insolente y confiado. Ok, mi amado hermano, entonces el temor de Dios queda claro, ¿verdad? Que temer a Dios es no pecar, es obedecer y someterte a la palabra porque temes cometer pecado, temes hacer el mal y temes desobedecer a Dios. Ese es el temor de Dios, mi hermano, el original temor de Dios, ¿ok? O sea, mi hermano, yo amo mucho a mi Señor y confío mucho en Él, hablo con Él siempre, con mi Dios, ¿verdad? Pero mi hermano, en una cosa de pecado yo le temo a mi Señor. Yo no voy a preferir un pecado, ¿verdad? Por una porquería del mundo, un placer, un deseo, o una persona del mundo. O sea, yo prefiero, mi hermano, ¿verdad? A mi Dios y le temo a Él. O sea, es algo muy real. Yo hago las cosas porque uno ama a Dios. Pero es algo muy real el temor de Dios. O sea, mi hermano, el que lo conoce más, nosotros los hijos que le conocemos, mi hermano, es como alguien que conoce a su padre que castiga duro, ¿verdad? Y le tiene miedo. O sea, sabe que es hermoso y todo, pero cuando se enoja, se enoja. Así también el que conoce a su creador, ¿verdad? Realmente hay un temor tremendo. O sea, mi hermano, el que realmente conoce a Dios le teme, no quiere perderlo porque es hermoso, porque sabe que es amoroso y hermoso, y que si se aira, mis hermanos, no hay escapatoria. O sea, no sé, mi hermano, no sé cómo explicarlo. Eso lo van a entender los que realmente tienen al Espíritu Santo y conocen a Dios. Entonces, mi amado hermano, ese es el temor de Dios real, lo que tiene que calar en nosotros y lo que nos va a mantener, mi hermano, nuestra conciencia, nuestro corazón limpio de pecado, y que nos va a hacer apartarnos del pecado, del mal, de los caminos del mal, los que nos llevan al infierno, ¿ok? Porque también le he hablado, mi hermano, acerca de los demonios, de los espíritus, que los espíritus que se meten en los hombres te quieren llevar al infierno. Ellos siempre te van a guiar, espíritu demoníaco. Por eso no puedo yo creer que una persona diga ser de Dios, que fue movida por Dios, alguien que, no sé, se apartó de su marido, de su esposa, y que luego se fue con personas, adulteró, fornicó. Eso no fue movido por Dios, porque ese acto que hicieron, ese pecado, o otro pecado que hayan hecho, fue de muerte, son de muerte. Eso son lo que hacen los demonios. Eso es lo que hacen los demonios moviendo a los seres humanos, que desobedezcan a la palabra, desobedezcan a Cristo y se sellen para el infierno.
¿ok? Y el que cometió adulterio y cosas así, mi hermano, conociendo el bien, prácticamente se selló para el infierno, porque sí se sella la gente. Y el diablo, eso es lo que hace, encadena a las personas, para que se vayan al infierno. Y entre más te atrapa, más feliz. O sea, ojalá conozcas del Evangelio, ojalá conozcas de Dios, y que luego peques, ¿ok? O que seas cristiano y que luego peques, porque sabe que ahí quedas mucho más atrapado en el infierno, ¿ok? Porque no es lo mismo el que desconoce a Dios y peca y cambia y se arrepiente, al que lo conociendo lo peca, ¿ok? ¿Ok, mis hermanos? Es una cadena mucho mayor si te atrapan después. Entonces, mi amado hermano, no van a decir que eso es una obra de Dios o que es un espíritu de Dios que te mueve, ¿cómo Dios te va a querer llevar al infierno, al pecado? Que te selles en el infierno es imposible. A ti te movió un diablo. Y si tú no has cambiado y sigues llamándote de Dios como lo hacías en ese tiempo, y ahora sigues en lo mismo y sigues pecando y adulterando, te sigue moviendo un diablo. Abra los ojos, mis hermanos, abran los ojos del corazón, busquen a Dios, abran su corazón al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para que no se extravíen sus almas y sigan un verdadero camino a Cristo, un verdadero camino con Cristo, en Cristo y con la palabra y con el Evangelio en su vida, en su mente y en su corazón, y se salven del juicio venidero y del infierno que espera a todo pecador, mi hermano. ¿Ok? El Señor los bendiga, Cristo les ama. Estamos en los últimos tiempos, alabado sea nuestro Dios. El temor de Dios, mis hermanos, que dice que es el principio de la sabiduría, es apartarse del pecado y del mal. Dios los bendiga, mis hermanos, abrazos fraternales para todos. Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene, ¿verdad? Y así, mis hermanos. Incluso, ¿verdad? Yo no sé si se puede aquí bloquear canales o cosas para que no puedan ver las cosas, ¿verdad? No sé, mi hermano, el Señor haga su voluntad, Él ordene y mueva las cosas. Dios, ¿verdad? Vive y reina para siempre, Cristo viene, son tiempos finales, mi hermano. Estamos en los últimos tiempos, el Señor me ha estado dando ciertos sueños de ciertas cosas, ¿verdad? Que viene el cumplimiento de las cosas que ha profetizado, los terremotos grandes que esperan a ciertos lugares, como aquí de muchos años, ¿verdad? Llevo de parte del Señor profetizando que viene algo peor de lo que pasó en el año 2010, ¿verdad? 2009, 2010. Y eso ya el Señor lo lleva para cumplir. Ayer mismo estuvo temblando un poco aquí, ¿verdad? Y luego de eso, ¿verdad? Hoy dormí ayer, estaba muy cansado, estuve picando leña y me dio mucho sueño respecto de esas cosas. No lo voy a detallar, son para mí, ¿verdad? Y las cosas ya están profetizadas, no es necesario agregarle más, ¿verdad? El Señor cumple su palabra, Él va a castigar a los que tiene que castigar y va a proteger y recompensar a sus hijos como Él lo ha prometido. Dios los bendiga, mis amados hermanos, abrazos fraternales para todos. Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene, estamos en los últimos tiempos. Alabado sea nuestro Dios por todos los siglos, mis hermanos. Los amo en Cristo Jesús, sigamos adelante, ¿verdad? Y no miremos atrás, ¿ok? Amén y gloria a Dios para siempre.